Hoy día, mis hermanos, como ustedes saben, tenemos tema libre y bajo el marco, ¿verdad?, referencial de Viviendo a la Luz del Evangelio. El día de hoy nos hemos puesto de acuerdo con los hermanos para poder tocar un tema muy importante para todos nosotros. Tanto si eres creyente como no, este tema es importante para ti también. Si has pasado ya por las aguas del bautismo, si aún no lo has hecho, este tema también es para ti. Vamos a ver por qué más adelante. Y es bueno que estemos todos atentos y podamos escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy será el bautismo bíblico del creyente. Y el tema está basado en el Evangelio de Mateo. Si todos son tan amables y me acompañan, vamos a leer el texto en Mateo, en el capítulo 28. Mateo 28, versículos del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, una vez más queremos darte gracias, Padre bueno, por este tiempo que tú nos has permitido adorarte, bendecir tu nombre. Hemos a través de los cánticos expresado, Señor, tus atributos, algunos de ellos. Hemos expresado tus bondades, tus misericordias. Hemos, Señor amado, meditado en el sacrificio que tú has hecho. Bendito Señor Jesús, que tú hiciste en la cruz a nuestro favor, para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestras almas, Señor. Estamos agradecidos, bendito Salvador. Tú eres nuestra roca y fortaleza, y por ti estamos hoy aquí reunidos como iglesia, Señor. Queremos rogarte que tú puedas ayudar a nuestro corazón incrédulo, Señor, a que pueda creer. Que tú puedas, bendito Señor, darnos un corazón hambriento de ti, un corazón necesitado de ti en esta mañana, Señor. Tu presencia es importante, tu presencia es necesaria, es vital, Señor, en nuestras vidas. Por eso te rogamos que hoy vengas tú, Señor, a morar en nuestros corazones, que tú vengas a pasearte en medio nuestro, bendito Dios, y que tu palabra hable a nuestras vidas, bendito Señor, y que tú nos ayudes a ponerla en práctica cada día. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor amado, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, conectando con la enseñanza del mes pasado, para los que tienen buena memoria, he decidido seguir este tema del bautismo. El mes pasado, si ustedes recuerdan, nuestro hermano predicó acerca de la gran misión que nosotros tenemos como iglesia. Una misión en la que están involucrados todos, no solamente los pastores, los líderes, sino también toda la iglesia. Todos ustedes como ovejas están involucrados en esta gran misión de hacer discípulos. Y el hermano había explicado, ¿verdad?, la manera de cómo se hace discípulos, con el ejemplo, predicándoles la palabra, discipulándoles, ¿verdad? Y en esta ocasión entonces vamos a hablar acerca del bautismo, el paso primero que debe dar una persona cuando viene a ser creyente. Lo primero que debe hacer. El bautismo entonces es una ordenanza que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia para que se practique cada vez que una persona viene al Evangelio y hasta que el Señor regrese. Nosotros como iglesia, mis hermanos, practicamos 2 sacramentos que dejó el Señor Jesús. La Santa Cena, como lo hemos hecho antes, que nos recuerda su sacrificio en la cruz, su cuerpo partido, su sangre derramada por nosotros. Y también practicamos el bautismo bíblico.
El bautismo, mis hermanos, entonces viene siendo de esta manera el paso inicial que todo nuevo creyente, todo recién convertido debe realizar para formar parte del cuerpo de Cristo y hacer oficial su membresía dentro de una iglesia local. Eso es lo que nos enseña la Escritura y lo vamos a ver más adelante. El bautismo ha de ser practicado por personas adultas con fe en el sacrificio de Cristo, habiendo confesado un arrepentimiento sincero en su corazón y habiendo puesto su confianza en la obra de salvación que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor. Definiéndolo de una manera más sencilla, el bautismo es la expresión pública y simbólica de nuestra fe en Jesucristo, de que hemos muerto a nuestros pecados y hemos resucitado una nueva vida. Eso es lo que simboliza o lo que significa el bautismo. Y como dije antes, el bautismo es una señal que marca el inicio de todo nuevo creyente. Dicho esta pequeña introducción, mis hermanos, vamos a pasar a considerar nuestro primer punto, en el cual tal vez me voy a alargar un poquito más por lo que la enseñanza que nos da, el simbolismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Entonces me voy a alargar tal vez un poquito más en este primer punto y luego abarcaremos otros dos puntos brevemente. Amén. El bautismo bíblico, mis hermanos, como dije antes, es lo que marca el inicio de todo nuevo creyente. Toda persona que ha nacido de nuevo debe ser expuesta a la verdad del Evangelio y que ahora profesa fe en Cristo, debe cumplir con esta ordenanza por el mero hecho de que el Señor, el Rey de Reyes, así lo dijo. Si ustedes recuerdan en la lectura, en el versículo 18 de Mateo 28, dice el Señor: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Rey, Él es el que gobierna, Él es el Señor. Y luego nos da la ordenanza: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, solo por el mero hecho de que el Señor lo ha mandado así de esa manera, es que toda persona que viene a tener fe en Jesucristo, que viene a nacer de nuevo, debe dar ese paso de obediencia como un mandato en obediencia al Señor. Ahora, lo sorprendente, mis hermanos, cuando vemos esta parte de la Escritura, nos podemos hacer la pregunta es de por qué Jesús no dijo: vayan y hagan discípulos y todos aquellos que crean en mí, que se aprendan un credo apostólico de memoria y que formen parte de la iglesia. O el Señor nos dijo: vayan, hagan discípulos y hagan que todos profesen la oración del pecador y que todos formen parte de la iglesia. Sino que Jesús ordenó este rito del bautismo. ¿Por qué lo hizo? Porque el símbolo del bautismo, mis hermanos, es un símbolo perfecto que exterioriza en nuestra conversión evidencias que pasaron dentro de nuestro corazón, pero que no son visibles a los demás. Es decir, el bautismo hace visible tres aspectos al momento de nuestra conversión, que ningún ojo puede verlo, pero que el bautismo lo exterioriza. Y el primero de ellos es nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. El primer aspecto que el bautismo muestra o enseña o simboliza es nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. En Romanos capítulo 6, texto que citó nuestro hermano al inicio, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y mira lo que dice el versículo 5 de Romanos 6. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El día que usted nació de nuevo, el día que usted le dio la vida a Cristo, usted fue unido a Cristo. Pero eso no se ve. El bautismo lo exterioriza. El bautismo lo simboliza. La palabra bautismo es una palabra transliterada del griego. Cuando una palabra es transliterada, no es traducida, se toma de la misma palabra. La palabra en griego es baptizo y en el español es bautismo. Y significa, mis hermanos, sumergir dentro de. Y un ejemplo que les puedo dar, si al día de hoy existieran dos niños
griegos de la época, porque el griego que se habla hoy en día no es el mismo griego en el que fue escrito la Biblia. Pero si hubieran dos niños de la época y estuvieran jugando en una piscina a las ahogaditas, como muchas veces se suele jugar cuando son niños, un niño griego le diría al otro, prepárate porque te voy a bautizar. Eso significa bautizar, sumergir dentro del agua. ¿Sí me entienden? Entonces eso es lo que significa. Y toda persona, mis hermanos, que nace de nuevo, toda persona que viene al Evangelio, el primer paso que debe hacer es pasar por las aguas del bautismo. Esto simboliza, mis hermanos, la sepultura de su antigua vida y la resurrección a una nueva vida. En el bautismo, dice Pablo, hemos sido muertos juntamente con Cristo. Y eso representa, es lo que dice el texto de Romanos que acabamos de leer. Pablo dice que por causa de nuestra unión con Cristo hemos muerto al dominio del pecado y ahora le pertenecemos a Dios. Tenemos una nueva vida, una nueva identidad, y es por eso que la fórmula bautismal debe hacerse en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal. ¿Y por qué debe hacerse de esta manera? Porque nos habla, mis hermanos, de algo muy importante. Esta palabra en el nombre de significa una transferencia de propiedad. Como cuando usted va a depositar un dinero a una persona, ese dinero ya no le pertenece a usted, sino que ahora usted deposita a nombre de cierta persona, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra vida le pertenecía a Satanás, pero ahora cuando tú crees en Cristo, vienes a pertenecerle a Cristo. Y es en su nombre que recibes la salvación y es en su nombre que debes ser bautizado. Simplemente por eso. Es lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego en Gálatas 3:27 dice el apóstol, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Saben algo, mis hermanos? Cuando Dios el Padre nos mira, ya no nos mira, como decía el hermano Abel, con ojos de fuego para consumirnos a causa de nuestro pecado, sino que ahora nos mira con ojos de amor y misericordia, porque la palabra de Dios dice que ahora hemos sido revestidos de Cristo. Entonces, cuando Dios el Padre nos mira, mira a Cristo. Y por eso es que ninguno de nosotros vamos a pasar la santa ira de Dios. Porque ahora Cristo nos ha revestido de Él, de su presencia. El día que tú le diste a tu vida a Cristo, fuiste unido juntamente con Él por medio de la fe. Y el bautismo simboliza esa unión. Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con el poder en la fe, en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Fuimos unidos con Cristo por medio de la fe, pero el bautismo lo hace visible, lo simboliza. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿qué simboliza el bautismo? Nuestra unión con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Segundo paso, el bautismo también simboliza el perdón o lavamiento de nuestros pecados. Recuerden, mis hermanos, que el bautismo es un ritual, es algo simbólico. ¿Verdad? Es algo simbólico. Quiere decir que no lleva a cabo lo que se está simbolizando, sino que es una muestra, una manifestación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hay que aclarar esto, mis hermanos, porque lamentablemente y con mucho respeto a las personas que han profesado o han pasado por el catolicismo, es lo que ellos enseñan. En el catolicismo se enseña, según la Iglesia Católica Romana, que el sacramento del bautismo es eficaz al momento de realizarlo. Quiere decir que ellos dicen que cuando usted bautiza a un niño de pequeño, sus pecados le son limpiados y perdonados, ¿verdad? Pero lamentablemente, mis hermanos, la Escritura no enseña de esa manera. La Biblia, que es nuestra fuente de autoridad máxima, nos enseña que el bautismo no lleva a cabo ninguna purificación de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esto solo lo puede hacer la sangre de Cristo. Lo único que purifica y limpia el pecado del corazón del hombre es la sangre de Cristo.
no el bautismo. El bautismo lo simboliza, eso sí, simboliza que hemos sido lavados, porque el agua en la Biblia, cuando vemos el agua en varias partes, es usada como algo para purificación. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, antes de entrar al lugar santo, tenían que pasar por el agua, se lavaban su cuerpo para entrar. Los judíos tenían la costumbre de lavar sus manos, se purificaban con el agua para tomar los alimentos. El agua es un símbolo de purificación. Y cuando nosotros pasamos por el agua del bautismo, está simbolizando que hemos sido lavados, purificados, pero no por el bautismo, sino por la sangre de Cristo. Eso es lo que simboliza. Mire lo que dice Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Ve? Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice Juan: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la única manera de tú recibir el lavamiento de tus pecados es por medio de la sangre de Cristo, no por el bautismo. Entonces, si tú has sido purificado en la sangre de Cristo, debes hacer pública esa realidad a través del bautismo. Debes hacerla pública. Si ya Cristo ha hecho una obra de redención en tu vida, de tal modo que tú has negado tus pecados, has confesado tus pecados, te has arrepentido delante de Dios, ¿a qué estás esperando para dar ese paso? ¿A qué estás esperando? Cuando tú entras al agua bautismal, simbolizas tu sepultura, tu muerte al antiguo yo, y ahora resucitas a una nueva vida. Y eso representa que ya fuimos lavados nuestros pecados. Fuimos purificados por la gracia de Cristo, porque Él murió en nuestro lugar. Esto debemos recordarle cada vez a nuestra alma, cada vez, mis hermanos, que nos sintamos afligidos, cada vez que nos sintamos atribulados, cada vez que nos sintamos decepcionados, tal vez por nosotros mismos, a causa de nuestros pecados, debemos recordarle esto a nuestra alma. Debemos recordarle que ya Cristo nos purificó de nuestros pecados, que ya Cristo nos redimió, que ya Cristo nos dio una nueva vida. Es lo que dice Pablo a los Corintios. Pablo en Corintios capítulo 6 saca una lista de algunos pecados, de los pecados que el hombre sin Cristo practica. Y dice Pablo en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 11, y esto erais algunos, mas ahora, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo, pero también el bautismo simboliza la purificación de nuestros pecados. Amén. Por tercero, el bautismo también simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. Nuestra unión con el pueblo de Dios. Y esto es así, mis hermanos, porque si ahora hemos sido unidos a Cristo, ahora somos uno solo en Cristo, también hemos de ser con aquellos que han recibido a Cristo, es decir, con la iglesia, con su pueblo. Venimos a formar parte de la familia de Dios. Es por eso que yo decía en mi introducción que el bautismo es el paso inicial de todo creyente y es el paso inicial de entrada a la membresía de la iglesia que toda persona debe dar. En Hechos capítulo 2, versículo 37, si ustedes recuerdan, cuando los discípulos son embestidos por el Espíritu Santo, dice que el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio y había gente de todo lugar en ese momento porque eran las fiestas de Pentecostés y la gente estaba allí para adorar a Dios en el templo. Dice que esas personas oyeron el mensaje de Pedro, oyeron el evangelio que él estaba predicando, y en el versículo 37 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y más adelante, en el versículo 41 de este mismo pasaje de Hechos, Lucas, que es el que está narrando esto, dice que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire bien, el apóstol Pedro está predicando, 3,000 personas escuchan,
dan su paso de fe, dicen, ahora tienen que arrepentirse y ser bautizados. Y en el versículo 41 dice que una vez que fueron bautizados, se añadieron como 3,000. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia local, a la iglesia primitiva, la primera iglesia que vemos aquí en el libro de los Hechos. Primero se bautizaron y luego se añadían. En otras palabras, el bautismo en agua simboliza, mis hermanos, que ahora está sumergido en el pueblo de Cristo. Ahora estás sumergido en el pueblo de Cristo. Le perteneces a Cristo y vienes a ser uno solo en el pueblo también del Señor, con el pueblo de Dios. Primera de Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y esto nos deja ver también que solamente existe un solo bautismo en el Espíritu que se da al momento de nuestra conversión. Si tú eres creyente y has nacido de nuevo, al momento de tu conversión has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Según Efesios, que ya lo estudiamos, dice que Pablo ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros no debemos andar buscando nuevas experiencias en el Espíritu Santo, porque ya el Señor nos ha sellado con su Espíritu. Hemos sido bautizados, dice aquí Pablo, por un mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Amén. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces el bautismo simboliza la unión con el pueblo de Dios. Ahora somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo que nos presentamos delante de Dios. El bautismo entonces nos hace uno. El bautismo en agua hace visible esa unidad cuando tú te haces miembro del cuerpo local de creyentes de tu iglesia. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Primero, nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Segundo, el perdón o lavamiento de nuestros pecados. Y tercero, la unión con el pueblo de Dios. Estos tres aspectos suceden al momento de la conversión, pero que no son visibles al ojo humano. Y el bautismo los simboliza. Entonces, si tú profesas ser cristiano y todavía no te has bautizado, quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Qué estás esperando para bautizarte? ¿Qué estás esperando para bautizarte? Tal vez me digas, bueno hermano, ¿y cuál es el requisito que yo tengo que tener para pasar por las aguas del bautismo? ¿Tengo que aprenderme de memoria un pasaje de la Escritura? ¿Tengo que pasar un curso de 1 año, de 6 meses? ¿Tengo que aprender teología? ¿Tengo que aprender doctrina para bautizarme? No. El requisito para que tú seas bautizado es ser cristiano. Si tú eres cristiano, si has confesado tus pecados, debes dar el paso de obediencia de bautizarte. Ahora, si tú ya te bautizaste, debes recordarle el significado del bautismo a tu alma cada vez que te encuentres afligido, cada vez que pases por algún momento duro, difícil. Debes recordarle a tu alma que ya tus pecados han sido lavados en la sangre de Cristo y que el día que tú te bautizaste, simbolizaste ese lavamiento. Debes recordarle a tu alma esto para que entonces tú puedas caminar confiado en lo que Cristo hizo por ti. Ya dijimos entonces que el bautismo es un mandato, es una ordenanza que nuestro Rey de Reyes la ha dejado. Ahora pasamos entonces a nuestro segundo punto y es ¿quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes deben ser bautizados? La respuesta es evidente. Todos aquellos que han pasado por esta experiencia deben ser bautizados. Por la experiencia que venimos nombrando. La unión con Cristo, perdón de sus pecados, la unión con el pueblo de Dios. Alguien ha dicho que el bautismo es para cualquier persona que se haya arrepentido de sus pecados y haya creído que en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo se encuentran el pago de sus pecados y el regalo de una vida nueva y eterna que es dada por el Espíritu Santo. El bautismo es para cualquier persona que se haya arrepentido de sus pecados y haya creído en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo,
que en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo se encuentran el pago de sus pecados y el regalo de una vida nueva y eterna que es dada por el Espíritu de Dios. Si tú has creído en el Evangelio, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿A qué estás esperando para bautizarte? Esto lo vemos claramente, mis hermanos, en el relato de Lucas, también en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo, de una manera sorprendente, envía a Felipe a predicarle el Evangelio al etíope eunuco. ¿Se recuerdan que estaba yendo camino y dice que el etíope venía leyendo un pasaje de las Escrituras y Felipe de repente le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y dice que Felipe entonces comenzó a hablarle acerca de Jesús, de las buenas nuevas de salvación, comenzó a predicarle el Evangelio. Y dice que llegando un momento que el etíope dijo a Felipe, mandó a detener el carro y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué es lo que le dijo Felipe al eunuco? Si crees de todo corazón, bien puedes. Felipe no le dijo, mira, tienes que aprenderte el credo apostólico, tienes que hacer una oración de 1 hora, tienes que aprenderte algunos versículos de la Biblia. ¿Crees de todo corazón que Jesucristo murió por ti y que a través de él tienes el perdón de los pecados de tu alma y te arrepientes de tus pecados? Sí, creo. Pues entonces bien puedes. Es lo que le dijo Felipe al eunuco. Y dice que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En otras palabras, mis hermanos, lo que yo intento decirles es que el bautismo debe ser llevado a cabo por personas adultas que reconocen sus pecados delante de Dios, que arrepienten y ponen su fe y su confianza en Cristo. Nosotros entonces no practicamos en ese sentido el bautismo de infantes, como otras iglesias lo hacen. Hay denominaciones cristianas que bautizan niños y ellos tienen sus razones y no hay el tiempo ahora mismo para explicar esas cosas. Ya lo veremos en otra ocasión. Pero nosotros creemos por la evidencia de la Escritura, mis hermanos, que el bautismo debe ser realizado por personas que están conscientes de su pecado, que han escuchado el mensaje del Evangelio, han dado ese paso de fe en Cristo y entonces deben formar parte del pueblo de Dios. Ahora, yo sé que muchos de los que estáis aquí, por la cultura católica romana que tuvimos en nuestra infancia, muchos de ustedes recibieron un bautismo cuando eran pequeños, cuando eran bebés, ¿verdad? Pues déjeme decirle que lamentablemente ese bautismo no es válido. Ese bautismo no es válido. Y usted debe bautizarse bíblicamente en el Señor. Debe bautizarse en el Señor. Es por eso que nosotros, mis hermanos, estamos convencidos por la Escritura de que deben hacerlo personas adultas. Ahora, ¿cuál es el orden que nosotros encontramos en la Escritura? Ya lo vimos en Hechos 2:38, cuando Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados. Un niño pequeño, ¿de qué se puede arrepentir? Todavía no es consciente de que es un pecador. Pero una persona adulta, una persona que tiene una madurez, una cierta edad, ya puede reconocer sus pecados y darse cuenta de la maldad que hay en su corazón. De hecho, algunos jovencitos y niños manifiestan ese pecado cuando son desobedientes, cuando quieren contestar a sus padres, ¿verdad? Se evidencia el pecado que hay en su corazón desde pequeños. Ahora, una última cosa que aclarar, mis hermanos, es que cuando hablamos del bautismo de infantes, nos referimos, como decía al inicio, a niños bebés, 1 año, 2 años, hasta 5 años. Porque ha habido casos de niños no bebés que se han arrepentido de sus pecados. Dios les ha dado la gracia, el don de arrepentirse y han formado parte de la iglesia. Uno de ellos que a mí me ha sorprendido mucho siempre desde que leí su biografía fue Jonathan Edwards. Desde los 9 años de edad él dio evidencias de su fe en Jesucristo. Es sorprendente cómo ese niño a sus 9 años de edad dice que cogía a sus primos, a sus amigos en la iglesia, los llevaba a un lado y se ponía a orar con ellos y les predicaba el evangelio desde pequeñito. Entonces, en ese sentido, no hay una edad que diga, ¿y desde qué edad, hermano? Entonces será que desde una edad que la persona sea consciente de sus pecados, se arrepienta y cree en el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, esa evidencia debemos verla como iglesia.
En primer lugar, los pastores de la iglesia evidencian eso, su fe, su verdadera conversión, y también la iglesia ayuda en ese examen de ver cuando una persona va a dar el paso bautismal. Amén. El tercer punto y último punto, entonces, ¿cómo se debe bautizar? ¿Cómo se debe bautizar? ¿De qué manera se bautiza? Unos dicen que es por afusión, es decir, que coges y mojas su cabeza. Otros por aspersión, rociando agua. Y nosotros creemos que es por inmersión, sumergimiento debajo del agua. Y nosotros creemos esto basado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque primeramente, mis hermanos, por lo que significa la palabra bautismo. Ya lo expliqué antes, la palabra bautismo significa sumergir dentro de. Pero en segundo lugar, por el significado en sí del bautismo. Pablo en Romanos 6 una vez más nos dice que nosotros hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Eso simboliza el bautismo. Y por eso nosotros creemos que debe hacerse en sumergimiento debajo del agua, en inmersión. La persona debe ser sumergida completamente debajo del agua. Cuando una persona muere físicamente, ¿verdad? ¿Cómo es enterrado? No le echamos tierrita encima. Cavan un gran hoyo y meten su caja en el hoyo y luego le echan tierra encima. Algunos que no los que hicieron mucho, hicieron el hueco más grande para que no salga más, ¿verdad? Pero es de esa manera que se entierran a los muertos. Y si la Biblia dice que nosotros hemos muerto a nuestros pecados por medio de Cristo, el bautismo simboliza esa sepultura cuando somos sumergidos debajo del agua. Y simboliza esa resurrección cuando salimos. Y en tercer lugar, porque esa es la evidencia de la práctica que encontramos en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Juan 3, versículo 23. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23 dice: Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucho agua, y muchos venían y eran bautizados. Si fuera por aspersión, mis hermanos, el bautismo, ¿qué le costaba a Juan tomar unas cuantas botellas de agua, unos cántaros de agua que usaban en ese tiempo, y él iba por las aldeas bautizando a las personas? Dice que ellos venían a donde estaba Juan porque allí había mucha agua, ¿verdad? En Mateo 3, versículo 16, dice que Jesús, después de él ser bautizado, dice Jesús salió del agua inmediatamente. Salió del agua inmediatamente, implicando que él estaba dentro del agua. Y lo mismo en el caso del etíope eunuco que ya leímos anteriormente. Dice que ellos llegaron a un lugar donde había cierta agua y descendieron al agua Felipe y el eunuco. Y fue bautizado. Una pregunta, hermanos, acerca de este eunuco. Este hombre venía de Etiopía a Jerusalén. Y me tomé el tiempo de buscar cuánta distancia hay de Etiopía a Jerusalén, googleando, y son 41.111 kilómetros. Es decir, 84 horas de trayecto en carro, actualmente. A la época en camello o en caballo, imagínense. Ahora, ¿creen ustedes, mis hermanos, que en este viaje tan largo que hizo este eunuco, no llevó agua suficiente para beber en todo el camino? Claro que sí, ¿verdad? Ellos podrían haber sacado una botella de agua o un jarrón de agua y lo hubiera bautizado si hubiese sido por aspersión. Pero dice que ellos llegaron a un lugar donde había cierta agua y ahí se bautizó. Porque el bautismo debe ser hecho por inmersión. Amén. Ahora, lo que verdaderamente importa, mis hermanos, y que no debemos desviarnos de este punto, es que todo verdadero creyente debe y tiene que ser bautizado. Debe y tiene que ser bautizado en público, porque cuando tú recibes el perdón de tus pecados, esto que simboliza el lavamiento y todas esas cosas, tú quieres mostrarlo a los demás. Tú quieres mostrar que tú has muerto a tu antigua vida. Tú quieres mostrar que ahora le perteneces a Cristo, que ahora Él es tu Señor. Y el Señor pone el deseo de bautizarnos y es un mandato y un orden que el Señor ha dado para nuestras vidas. Si tú has profesado fe en Cristo y proclamas con tu boca que Jesús es tu Señor, entonces
y no te has bautizado bíblicamente, déjame decirte que tú estás en una falta. Si tú ya profesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú crees que Él murió por tus pecados y aún no te has bautizado, tú estás en falta delante del Señor. No has dado ese paso de obediencia que tu Señor te manda a dar. Y debes ser bautizado bíblicamente. Porque por aquí, mis hermanos, hay personas que fueron bautizadas y que ni siquiera sabían el bautismo, el significado del bautismo. Son personas que simplemente se fueron a mojar en una piscina sin más. Y que tal vez ahora lo están escuchando el qué significa verdaderamente el bautismo. Por aquí también hay otras personas que fueron bautizados en iglesias, entre comillas, que no eran cristianas y que sus ministros no eran nada bíblicos y se bautizaron allí por emoción, por que les metieron la presión tal vez, pero no se bautizaron bíblicamente. Si tú te identificas con alguno de estos, debes plantearte la idea de que debes ser bautizado bíblicamente, con el conocimiento claro de lo que esto significa. Esto es lo que el Señor espera de ti como paso de obediencia. Y no, mis hermanos, porque el bautismo salve. El bautismo no salva, eso es verdad. Lo que salva es el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo único que salva es la fe en el sacrificio perfecto, sino porque lo que dice Romanos 10. Dice Romanos 10 que los que creen en su corazón lo confiesan públicamente. Y cuando tú te bautizas, tú confiesas públicamente que has sido lavado, que has sido limpiado, que has sido perdonado por la sangre de Cristo. Y que ahora le perteneces a Él y que perteneces a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces tú debes manifestar esto a través del bautismo. Nuestra unión con Cristo, la purificación de nuestros pecados y nuestra unión con el pueblo de Dios. Si tú eres creyente y ya te bautizaste, no sé cuántos años haya sido de esto, recuérdale a tu corazón en este instante el significado de tu bautismo. Recuérdale ahora que tú estás unido a Él, que Cristo te lavó y te purificó por medio de su sangre, que por el medio del sacrificio tú recibiste el perdón de tus pecados y que ahora le perteneces a Él y que ahora resucitado juntamente con Cristo por haberte bautizado, no en aguas, sino en la sangre de Cristo. Recuérdale eso a tu alma, recuérdale eso a tu corazón y dale gloria a Dios por ello. Pero si tú profesas ser cristiano y ya tienes edad suficiente como para tomar decisiones, para darte cuenta de lo que es el cristianismo, tenemos una celebración de bautismos el mes de junio. Y si te animamos para que des ese paso de obediencia en el Señor y te apuntes con nuestra hermana Abel, para que ese día puedas formar parte de estas personas que van a dar ese paso de obediencia al Señor. Pero si tú que estás aquí ni siquiera te consideras cristiano, ni siquiera has escuchado el Evangelio tal vez, o tal vez los que nos escuchan por YouTube, si tú no eres cristiano, yo no te voy a animar a que te bautices. Yo te voy a animar a que te arrepientas de tus pecados, a que confieses tus pecados delante del Señor, que pongas tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador, y que luego que hagas esto y recibas el perdón, consideres bautizarte. Que te unas a una iglesia local donde prediquen el Evangelio, donde prediquen una sana doctrina y entonces formes parte de esa iglesia donde tú decides congregarte. Te hago una invitación para que reconozcas tus pecados delante de Dios, para que recibas el perdón de tus pecados creyendo en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz por ti, para que luego consideres el mandato de bautizarte. Recuerda que si tú aún no le has dado tu vida a Cristo, tu vida está en manos de Satanás. Tu vida está camino a la destrucción, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir, y Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Es por eso que yo te invito hoy para que te escapes de las garras del enemigo, para que tú confieses tus pecados y vengas a Cristo. Vengas y formes parte del cuerpo de Cristo, ya que Él pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, derramando toda su sangre por amor a ti. Amén, mis hermanos, demos gracias a Dios y terminamos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Sea tu nombre bendito, exaltado, bendito Dios. Te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque por medio de estos sacramentos que tú dejaste para tu iglesia, Señor, la Santa Cena, el bautismo, nos recordamos cada vez que los practicamos, Señor, de la obra que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Es una manera de manifestar lo que tú hiciste en nuestro interior. Es una manera de exteriorizar también el evangelio a aquellas personas que no conocen de ti. De que hemos muerto a nuestros pecados, hemos sido sepultados de nuestra antigua manera de vivir y hemos resucitado a vida nueva, Señor, por medio de tu sacrificio. Oh, gracias, Señor. Gracias por hacer esto en nuestras vidas, Señor. Gracias por todos mis hermanos que han dado ese paso de obediencia, por todos aquellos que hemos reconocido nuestros pecados delante de ti y hemos pasado por el agua del bautismo, Señor. Pero ahora yo te quiero rogar, Señor amado, que asimismo, Señor, tú puedas hacer esta obra en la vida de aquellas personas que aún no te conocen o tal vez que están aquí en este lugar, Señor, y que aún siguen tan incrédulos como el primer día. Yo te ruego que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, convenzas de pecado, traigas arrepentimiento, Señor, a sus vidas, que pongan su mirada en Cristo como el autor y consumador de la fe, y que vengan a ti en arrepentimiento y fe y reciban de ti el perdón, bendito Señor, y que vengan a formar parte del cuerpo de Cristo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos a ti las gracias. Amén.